Hola, bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica. En esta, la lección número 9 del nivel 3, que se llama la preparación del sermón. Y es que ya estamos llegando a nuestras últimas clases donde usted debe presentar su caso. Por ello queremos hacer algunas recomendaciones que quizá le ayuden. Quisiera empezar comentándoles dos casos, un caso de Whitefield y el otro de Wesley. El valor espiritual del mensaje bíblico consiste en el contenido del sermón, pero a los ojos de mucha gente, ni el plano homilética ni el valor de los argumentos importan tanto como la habilidad del predicador en pronunciarlo. Whitefield era más popular que profundo, mientras que Wesley era más profundo que popular. ¿Por qué? Whitefield se destacaba muchísimo en la elocución de sus mensajes, en la manera como los decía. No se explica de otro modo el hecho que conmoviera a grandes multitudes y que deshiciera gran cantidad de lágrimas ante sermones que al leerlos hoy en día, la verdad nos parecen vulgares y sencillos. Continuamos. Bueno, y continuamos con algo muy importante que es el contenido y la expresión, el equilibrio de las dos cosas. Mucha gente, si tuviera que elegir entre un predicador que habla bien y uno que presenta magníficos sermones homiléticos, elegiría siempre el primero y le conceptuaría como un gran predicador, por más que su exposición homilética dejara mucho que desear. Por tal motivo, el predicador que quiere tener éxito y ser útil en la obra del Señor tiene que preparar muy bien sus mensajes. No solamente desde el punto de vista homilético, sino también desde su expresión. La ordenación del sermón, sus divisiones son una gran ayuda para preparar un mensaje sustancioso y capaz de permanecer en la memoria de los oyentes durante mucho tiempo. Pero el orden impuesto en la preparación del sermón resulta una restricción para algunos insoportable, para ciertos oradores en el momento de ser pronunciado. De ahí que algunos que gozan del inapreciable don de la facilidad de la palabra caigan en el lamentable exceso de confiarse en ella y confiar en ella el éxito cuando suben al púlpito sin la preparación adecuada o con una preparación insuficiente. Un rato de meditar sobre un texto o pasaje en la Biblia les parece bastante para pronunciar un sermón, el cual consiste en un conjunto de frases altisonantes, en un constante ir y venir sobre las contadas ideas sugeridas durante la breve meditación y en repeticiones diversas del mismo concepto, un resumen, un discurso de altos vuelos y quizá en algunos casos una magnífica expresión, pero sin contenido. El público recuerda durante la semana que pasaron un rato muy agradable, que se rieron bastante, que el pastor estaba muy divertido el domingo. Oyeron frases bien redondeadas, dichas con galas de oratoria y facilidad de expresión, pero no pueden recordar qué mensaje dio el predicador, ni en qué consistió el sermón, aparte de algún pensamiento suelto que se pegó a la memoria. Sin embargo, este orador puede ser mucho más apreciado que el que acude al púlpito con un mensaje sustancioso y bien preparado, contenido dentro de un voluminoso pliego de notas a los cuales tiene que atenerse a cada momento. Se ve obligado a hacer pausas para renovar la lectura del bosquejo o se detiene para buscar textos en la Biblia que no lleva preparados de antemano. Por bueno que sea el mensaje de tal predicador, nunca será popular como el que posee la facilidad de expresión. Pero ni uno ni otro serán verdaderamente eficaces. El predicador ideal es el que puede unir el contenido con la expresión, el fondo con la forma, lo que llamaríamos el alma del sermón con su cuerpo, que es la forma de ser pronunciado. Pero ¿cómo conseguirlo? Aparte de los dones naturales, la respuesta es solamente una. Se llama trabajo, trabajo y trabajo. Bueno, quisiera hablar acerca de un gran peligro, el mayor peligro que puede sufrir una persona que va a enseñar o a predicar. Se llama la indolencia. La tendencia dominante en nuestros días es no dar suficiente tiempo a la preparación del sermón, de la palabra del domingo. El predicador es generalmente un hombre excesivamente ocupado. Si se trata de un predicador laico, o sea que trabaja al mismo tiempo, o como algunos de ustedes que desarrollan sus vidas laborales al tiempo,
Lo más probable es que por la misma razón muchas actividades necesarias de la vida le reclamen su tiempo y le quedan pocas horas para preparar su enseñanza. Sin embargo, la ama y quiere ocuparse de ella, pero el resultado es que prepara sus mensajes con excesiva prisa. Tiene que repetir una y otra vez sus ideas favoritas porque carece de otras. Y no realiza la labor eficaz para lo que está siendo llamado, que es enseñar. Que por sus dones naturales podría llevar a cabo porque tiene una gracia, pero siempre está en su corazón hacer hasta el curso de hasta donde puede llegar. Le incapacita a veces su misma profesión porque le limita su tiempo. Y dice, tal vez en este momento no puedo dedicarme a aprender mucho, hago este curso en la Escuela de Formación Bíblica, pero yo sé que con este curso a muchos Dios ha tocado su corazón de maestro. Y no se puede dejar a un lado este llamado del Señor. Hasta la vejez, tal vez hasta que sean viejos o simplemente sean seniles. Porque ahí tampoco van a tener la lucidez de la mente que necesita el público que le va a estar escuchando. Por ello les animamos en este momento de la historia, en este momento que es tu tiempo, a que lo hagas con gran esfuerzo, lo mejor que puedas, y que lo prepares muy bien en estos años que tienes fuerza. El peligro de la indolencia en lo que se refiere a la preparación del sermón existe tanto en los predicadores excesivamente ocupados como aquellos que por ministrar en iglesias muy pequeñas a personas de cultura limitada les parece innecesario preparar sus sermones con gran esmero. ¿Para qué?, se dice el predicador entristecido, si tampoco apreciarán mi esfuerzo estos pobres oyentes míos. Con ello olvida la advertencia del Señor y la misma advertencia que es para todos ustedes. No se trata simplemente de un curso, es que el que es fiel en lo muy poco, también en lo demás será fiel, como dice Lucas 16:10. El predicador que estudia y predica bien sus mensajes sin descuidar naturalmente la obra personal no solamente será más apreciado por su congregación, por ruda que sea, sino que está siendo a sí mismo apto para superiores deberes que el Señor puede confiarle después de haberse mostrado fiel en algo tan poco como esta clase. El doctor Andrés W. Blackwood, profesor de homilítica del Seminario Teológico de Princeton, dice: por lo menos durante los 5 primeros años, un predicador joven debe dedicar de 15 a 20 horas a la preparación de un sermón principal del domingo, y un número no poco inferior a los mensajes de edificación para creyentes en otros espacios. Uno de los más grandes predicadores de nuestra época declara que durante años ha venido empleando aproximadamente 1 hora de preparación por cada minuto de duración del sermón. 1 hora por cada minuto del sermón. Tremendo. Pocos predicadores se entregan hoy en día a una preparación tan cuidadosa de sus mensajes. Pero estos ejemplos que nos dan estas dos personas son ejemplos dignos de tener en cuenta. Anímate, prepara bien tu sermón para la presentación de tu caso. Dios te bendiga. Seguimos. Bueno, y continuamos. Vamos a ver 4 métodos de predicación. Vamos a ver en este pequeño video las primeras 2. Dice la predicación sin notas. Wow, ¿se puede subir a predicar sin notas? Sí. Hasta esta clase de predicación nos hemos referido al describir al predicador que se prepara suficientemente. Note que no estoy diciendo insuficientemente. Hay gente que no cree que este caso se dé, y es que hay predicadores que se suben al púlpito sin notas. Algunos predicadores de privilegiada memoria lo hacen. Pueden predicar sin notas, sermones homiléticos y sustanciosos, debido a la esmerada preparación que han hecho del tema por días y semanas, que ya lo tienen todo en su mente. No improvisan en ningún modo, aunque lo parezca, sino que llevan en la mente el plan del sermón con todos sus puntos y sus frases más importantes. No obstante, están libres de ampliar y añadir cualquier idea oportuna que se les ocurra en el momento de la elocución. Alexander McLaren nos dice que acostumbraba a tener fijo en la memoria las primeras y las últimas frases del sermón, así como las divisiones principales. Con muchas horas de estudio llenaba su mente de aquellas verdades que desea comunicar a los oyentes y que dejaba en el momento la inspiración para poderlas transmitir. Pero como puede verse, el famosísimo predicador
y escritor no subían de modo alguno al púlpito sin la debida preparación, siempre estuvo preparado. Este es el procedimiento ideal para predicar, pero pocos predicadores son capaces de adoptarlo por la extraordinaria capacidad mental que requiere el hecho de hacerlo. La segunda es la memorización del discurso. Algunos predicadores dotados de buena memoria, pero faltos de valor y habilidad que requiere el método anterior, han adoptado el sistema de aprender el sermón de memoria. En Francia, durante el siglo XVII, grandes oradores católicos romanos alcanzaron fama por sus sermones dichos de memoria, grandes homilías que lo hacían y todo de memoria. Pero pocos hoy en día son capaces de hacer esa hazaña memorística. Por lo demás, aun cuando el predicador, por poseer buena memoria y facilidad de la palabra, puede dar con este sistema una impresión bastante parecida a la predicación sin notas, el público se apercibirá que no habla con entera libertad, sino encadenado a un manuscrito que no porque no aparece en el púlpito se hace menos evidente. Un tropezo en la dicción, el error de una palabra que es necesario rectificar, bastan para poder poner en evidencia ante la congregación que no han entendido bien cómo han administrado esta persona el sermón. Puede ser que se le olvide algo en algún momento y pierda el hilo de las cosas. Por bueno que este sea, menospreciarán al predicador y sospecharán que, aunque no es cierto porque se preparó bien, no viene bien aprendido, no viene bien preparado. ¿Cómo es su memoria? ¿Cómo tiene usted su memoria? ¿Usted es capaz de subirse así? Memorización de discurso. Continuamos con el tercer método de predicación, la lectura del sermón. Parece bastante raro, pero es cierto que algunos predicadores han alcanzado fama predicando sermones leídos. Este procedimiento es naturalmente el más eficaz para pronunciar sermones gramaticalmente perfectos y ricos en contenido, pues el manuscrito puede ser pulido a la perfección, evitando pérdida de tiempo y repeticiones enojosas. A lo que han expuesto se halla el predicador que habla sin notas y con poca preparación. Predicadores como Hooker, Taylor, Newman, Lidon, Farrar, Jonathan Edwards, Channing, Buchel y otros han ganado y la estima de muchos de las multitudes leyendo sermones. Pero, ¿qué modo de leer? El presidente de la Universidad de Harvard solía enviar a los estudiantes a la capilla donde predicaba Van Dyck para que aprendieran el arte de hablar en público. Ciertamente Van Dyck tenía un manuscrito con el sermón escrito palabra por palabra, pero todo el mundo sentía que además de en el papel estaba escrito el sermón en su corazón y en su mente. De vez en cuando este maestro de multitudes bajaba la cabeza, quizás al principio de un párrafo, pero la mayor parte del tiempo se mantenía mirando a sus oyentes frente a frente. Se adivinaba que habría podido predicar el mismo sermón si lo hubiera traído con los puntos principales y algunos principios del párrafo, y que solo una extremada precaución le inducía a tomar el sermón, pero él lo llevaba completo siempre. En cambio, el lector ordinario de sermones se hace siempre monótono, por buenos que sean los pensamientos que se exponen. Y no digamos nada del mal lector, el cual resulta insoportable. El método de llevar todo el sermón escrito al púlpito no es recomendable, debido a que en todas las ocasiones no pasa igual. Por ejemplo, porque el predicador confiado en su manuscrito puede descuidar aquella asimilación del sermón que permitía a Van Dyck leerlo sin leerlo. En segundo lugar, el temor de apartarse de la perfección gramatical del escrito le impide lanzarse a expresar ideas sugeridas en el mismo momento de la predicación. Estas son, sin embargo, los mejores muchas veces, y en todos los casos se puede expresar con mayor facilidad y elocuencia. No argumentaremos nada en contra de este método, ya que para muchos es impedir la acción del Espíritu Santo, porque este puede inspirar al predicador tanto en el púlpito como en el gabinete de estudio, o sea, en la mesa de estudio. Pero lo cierto es que no parecerá a los oyentes tan inspirado por Dios lo que ven leer, como lo que oyen de labios de un predicador que, con la vista fija en el auditorio, pronuncia las palabras con la actitud de un verdadero profeta del Señor. Según el antiguo dicho, la mujer del César no solo debe ser honrada, sino también parecerlo. El servidor del Señor no solamente debe ser real y verdaderamente inspirado por el Espíritu Santo, sino que debe dar la sensación de que lo es en todas sus actividades. Un sermón realmente bajado del cielo, obtenido con mucha oración, puede tener gran parte de su eficacia al ser pronunciado por un predicador monótono o exaltado en exceso.
quizá por correr pareja su corto juicio con un sincero fervor espiritual. Tanto el sermón recitado de memoria como el sermón leído, por bueno que sea, pierden mucho cuando el público se da cuenta de que no somos espontáneos. Vamos a mirar el número 4, el cuarto método, que se llama predicación por bosquejo. Bueno, y vamos con la número 4, la predicación por bosquejo. La mayoría de los predicadores usan este método porque reúne las ventajas de los 3 anteriores sin caer en sus inconvenientes. Este sistema exige menos horas de preparación y no requiere tanto esfuerzo nervioso y mental como en el púlpito los 2 primeros mencionados, ni corre tanto peligro de la monotonía como el tercero. Las notas breves, al par de ser un gran auxilio para la memoria, no imponen ninguna barrera al predicador, como ocurre con el sermón escrito palabra por palabra. Si el predicador sabe cómo hacer las notas y cómo usarlas, podrá mirarlas tan discretamente que el público apenas se dé cuenta de ello. Prácticamente, empero, pocos predicadores saben hacerlo sin delatarse ante el público. Un predicador experimentado puede usar notas extensas, especialmente cuando su edad empieza a fallarle la memoria a su edad. Su experiencia en la predicación le permitirá usar unas notas con bastante libertad, por amplias que sean, y añadir o quitar de ellas del modo más natural, sin que el público lo note. Pero un predicador nuevo difícilmente puede hacer esto, y es un triste espectáculo verlo tembloroso y atado a notas extensas, obligando a mirarlas cada momento y arrastrándose, por así decirlo, sobre un extenso manuscrito cuando se halla en la edad de volar. El uso de notas extensas, que un excesivo temor induce a considerar como necesarias en los primeros tiempos, a algunos predicadores puede convertirse en un hábito vicioso cuando ya no las necesitan realmente. Las notas deberían contener solamente las palabras clave, que sean como señales para el predicador en un camino que debe haber recorrido ya varias veces dentro de su mente, de suerte que una palabra o una corta frase sea suficiente para recordar todo el argumento. Continuamos. Bueno, y para terminar esta clase vamos a mirar cómo preparar un buen sermón. Un predicador al cual se preguntó cuál de los 4 métodos anteriormente descritos usaba para su predicación respondió con aplomo: uso los 4 a la vez, y explicó. Primero formuló un plan del sermón, un tema, un texto, una introducción, unos puntos principales y la aplicación y conclusión, lo que ocupe generalmente una sola cuartilla. Luego escribo el sermón palabra por palabra en unas 20 o 30 cuartillas, lo reviso cuidadosamente tanto como el tiempo me lo permita, quitando de aquí y añadiendo allá. A menudo cambio ideas de lugar usando tijeras y goma. Cuando la obra me parece completa y bastante perfecta, trato de memorizarla, predicando el sermón mentalmente muchas veces en mis horas de desvelo y alguna que otra vez a la silla de mi escritorio. Hago esto primeramente con el sermón entero a la vista, subrayando sus frases clave. Luego vuelvo a condensar el sermón en un nuevo bosquejo de 1 o 2 cuartillas. A la vista de este segundo bosquejo, trato de traer a la memoria el sermón entero, pero a fin de recordar textualmente sus mejores frases. Repito la lectura del sermón, escrito un par de veces, poco antes de subir al púlpito. Traigo al púlpito el bosquejo últimamente formulado y procuro prescindir de él tanto como pueda, sin rehuir los pensamientos que el Espíritu Santo suele inspirarme a la vista de los oyentes, siempre que ellos no me lleven demasiado lejos del plan primitivo del sermón. En tal caso lo consideraría pensamiento del diablo y no del Espíritu Santo, para destruir el sermón que Dios me dio en mi estudio en respuesta a la oración. Esta es la manera ideal para preparar un sermón. El predicador que practique este plan no estará mucho tiempo ocioso, pero será un predicador cada vez más elocuente y eficaz. Espero ayudarles, espero que les vaya bien en la preparación de su caso, espero que estos consejos les ayuden. Dios les bendiga, nos vemos próximamente. Bye.